35. Donde Izuku tiene un sueño de 18 años sobre su futuro con Uraraka. Segmentos marcados con para contenido explícito de Izuku X Uraraka. Frente al grupo de solicitantes que incluía Izuku, la heroína profesional para adultos, Midnight, subió con gracia la pequeña plataforma con un control remoto en la mano. Antes de presentar los resultados que muestran quién puede proceder con el examen de ingreso práctico, quiero recordarles que estos números solo reflejan su desempeño y esfuerzo durante unos minutos, dijo, su voz con un tono inusual de seriedad que resonó en el aire. Para algunos de ustedes, es posible que hoy no haya sido su mejor día, o que los nervios se hayan apoderado de ustedes y hayan afectado su rendimiento habitual. Izuku asintió, notando que el chico a su lado parecía extremadamente ansioso. Lo entendió bien, no era de extrañar. Él mismo sintió que una gota de sudor se deslizaba por un lado de su cara. Lo que quiero decir es que no dejes que tu posición en este gráfico te defina, continuó Midnight. Todos ustedes son maravillosos por intentarlo, y eso me excita. Algunos de los presentes se distrajeron momentáneamente o hicieron muecas en la última parte del discurso de Midnight, pero se reenfocaron cuando la pantalla sobre ella se iluminó, mostrando los nombres clasificados por puntuación. Izuku sintió que su corazón latía con fuerza mientras sus ojos, desesperados, escaneaban la lista. Se susurró a sí mismo. El sonido de su voz era apenas un susurro, tragado por el torrente de pensamientos que corrían por su mente mientras buscaba su apellido. Su dedo apuntó firmemente a la pantalla, moviéndose hacia arriba y hacia abajo varias veces hasta que, finalmente, la encontró. Allí estaba, en una posición que no esperaba. Su boca se entreabrió ligeramente mientras la incredulidad se apoderaba de él. Bajó la mano lentamente, cayendo el dedo índice a su lado. El flequillo verde de su cabello se balanceó, cubriendo parcialmente sus ojos mientras intentaba procesar la realidad que tenía ante sí. La voz de medianoche llegó a Izuku nuevamente, sonando distante. Aquellos a los que se les permita continuar, por favor procedan a la entrada número 3. Por lo demás, le pido que espere aquí para que podamos ofrecerle opciones para ingresar a otros programas dentro de UA, dependiendo de su desempeño en el examen escrito, o brindarle orientación para postularse a otras escuelas de héroes. Los robots ayudantes vendrán a usted con formularios adicionales para completar. Izuku se quedó inmóvil en su lugar, todavía absorbiendo el resultado mientras miraba la pantalla de nuevo. Estaba justo por debajo del punto de corte para aquellos que podían continuar. Izuku cerró los ojos con fuerza, tratando de contener sus emociones. No es que tuviera ganas de llorar, pero aún así era algo intenso de experimentar. Quizás, si me hubiera esforzado un poco más, pensó, recordando inesperadamente los momentos que había compartido con Uraraka en la fiesta de Aoyama y luego el día libre que habían pasado juntos. Rápidamente negó con la cabeza. ¿Cómo pude pensar algo así? Esos momentos fueron algunos de los mejores de su vida hasta el momento, y no los cambiaría por horas extra de entrenamiento, ni siquiera si tuviera una segunda oportunidad, independientemente del resultado en este momento. Midnight estaba a punto de bajar de la plataforma, sus talones golpeaban la madera, cuando de repente, el chico que había estado de pie junto a Izuku se apresuró a interceptarla. «¡Oye!», exclamó, con la voz tensa y llena de adrenalina. El nuevo director prometía igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su peculiaridad. Su tono era acusatorio, aunque pronto esbozó una sonrisa ansiosa, rascándose la cara. «Dime la verdad. Todavía queda una prueba más, ¿no? Por eso nos pides que nos quedemos. No puedes engañarme. Tengo un coeficiente intelectual de más de 145 sin siquiera usar mi peculiaridad». Midnight lo miró por un momento. «No sé de qué estás hablando», respondió ella, con voz tranquila mientras cruzaba los brazos con gracia. «Ya te dije que es para ofrecer otras opciones de carrera dentro o fuera de la UA. Por ejemplo, en la administración o en los estudios generales». Izuku, observando la escena desde la distancia, de repente recordó a Shinzo, el chico que había conocido antes en la línea de la entrevista. «La verdad es que me estoy acostumbrando a la idea de unirme al menos a las clases de estudios generales, y tal vez abrirme camino hasta el curso de héroe. ¿Sería un buen camino a seguir?
Izuku se preguntó, tocándose la barbilla y tapándose la boca con el dedo anular. Después de todo, sentía que no le había ido mal en el examen escrito. Tal vez podría ingresar a los estudios generales y luego tratar de ascender al curso de héroe. La idea lo llenó de un renovado optimismo que iluminó brevemente su expresión. Pero esa chispa de esperanza pronto se vio atenuada por la sombra de sus dudas al recordar su encuentro anterior con Kacchan. Porque también quiero que estés allí para poder demostrarte que puedo hacerlo. Seguramente, Kacchan se lo frotaría en la cara y se burlaría de él por no estar a la altura de lo que había dicho con tanta confianza. Y ahora que lo pensaba, ¿de dónde había salido esa confianza? Si decidía seguir persiguiendo su sueño, podría enfrentarse a los obstáculos que surgirían a partir de ese momento. Tomar el camino de los estudios generales significaría quedarse atrás por un tiempo. Sería difícil. Y ya tenía que trabajar casi el doble que cualquier otra persona para mantenerse por debajo del nivel de aquellos que tenían peculiaridades. ¿Y si nunca lo alcanzaba? ¿Y si se convirtiera en una especie de perdedor con sueños incumplidos? ¿Y qué hay de Uraraka? La voz del muchacho, ahora al borde de la exasperación, rompió el hilo de sus pensamientos. No te dejaré ir hasta que me lo digas. Es cruel mantenernos así. Insistió el mismo chico frente a Midnight, y por un momento, Izuku creyó ver una pizca de incomodidad en el rostro del maestro. El cuerpo de Izuku reaccionó antes que su mente, sus piernas se movieron automáticamente para intervenir. Sin embargo, Izuku no podría haber estado más equivocado y nunca podría haber adivinado los verdaderos pensamientos que pasaban por la mente del maestro. «¿Cómo amo este vigor juvenil?», pensó Midnight mientras miraba al joven que le gritaba, mientras sus dedos se movían sutilmente detrás de su espalda, deslizándose por los pliegues de su traje hasta que encontraron un pequeño frasco de vidrio. «Es una pena, pero no puedo permitir que me denuncien por acosar a mis alumnos de nuevo». Con practicada facilidad, destapó el frasco y dejó que una pequeña cantidad del tónico se extendiera por su muñeca, el dulce aroma se difundió rápidamente por el aire. «Pareces muy tenso, y eso no es bueno a tu edad», dijo ella con una sonrisa seductora, colocando su mano, ahora impregnada de la sustancia, en la mejilla del chico aún excitado. «Tal vez no dormiste bien anoche». Una fragancia suave y densa llenó el aire y, a pesar de su alto coeficiente intelectual, el niño no pudo resistir el efecto. Izuku llegó justo cuando el chico que había estado gritando se desplomó sobre el pecho de Midnight. Cuando trató de alejarlo, el olor también lo envolvió. Sus rodillas se doblaron bajo el peso de una somnolencia repentina, y todo se oscureció en un abrir y cerrar de ojos. «Parece que el otro intentó intervenir», murmuró Midnight, agachándose para tumbar suavemente a los dos chicos en el suelo. Mientras pasaba sus dedos suavemente por las pecas de la cara de Izuku, una sonrisa se dibujó en sus labios. «Bueno, supongo que a este también le vendría bien un sueño color de rosa. Hay mucho estrés a esta edad». Sin embargo, mientras inhalaba con curiosidad el aroma inusualmente intenso en su muñeca, Midnight revisó el tónico que había usado para realzar su peculiaridad y se dio cuenta de que, en lugar del color rosa habitual, había usado por error el carmesí profundo. «Tragedia romántica», pensó Midnight con preocupación, mirando el rostro del chico de pelo verde. El brillante y cálido sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas. Izuku, que ahora tiene 22 años y está sentado en la sala de profesores de la OA, estaba en su escritorio junto a la ventana abierta. Apartó momentáneamente los ojos de los exámenes que estaba calificando diligentemente y concentró toda su atención en la brisa fresca que llegaba con un susurro lejano que rozaba su piel. Los dedos que sostenían su bolígrafo dejaron de moverse y, por un instante, los recuerdos del pasado acudieron a su mente. Recordó aquel día, antes de terminar la escuela, cuando él y Uraraka habían decidido tomarse el día libre juntos. Ahora, era un recuerdo que había comenzado a desvanecerse en los últimos 6 años, eclipsado por los eventos que siguieron, después de no poder ingresar al curso de héroe y seguir una carrera en estudios generales, hasta convertirse en profesor de esa misma materia. La distancia entre ellos había crecido poco a poco, en parte por decisión propia, mientras luchaba por lidiar con sus constantes sentimientos de insuficiencia. Patético.
Izuku bajó la cabeza, la melancolía se apoderó de él mientras se preguntaba dónde podría estar Uraraka y qué estaba haciendo ahora. De repente, una voz dulce y alegre lo llamó inesperadamente. Deku. Izuku miró hacia arriba y, para su sorpresa, vio a Uraraka flotando fuera de la ventana, sus ojos brillando de alegría, rodeada por el brillo dorado del sol detrás de ella. Uraraka. Exclamó él, casi inclinándose hacia atrás, pero ella logró agarrar su muñeca. ¡Cuidado! Dijo ella, riendo suavemente mientras Izuku se estabilizaba en la silla. La risa de Uraraka continuó, llenando la habitación y disipando el frío de la mañana por un momento. Lo siento, perdóname. Pero al mismo tiempo, supongo que mi idea de sorprenderte fue un éxito. Izuku recuperó la compostura, sonrojándose un poco por la conmoción. Uraraka, es tan agradable verte de nuevo, pero, alcanzó a decir con una sonrisa nerviosa. ¿Qué haces aquí? Bueno, estaba pasando y pensé en visitar a mi profesor favorito de la UA. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Izuku negó con la cabeza de inmediato, levantándose de su asiento y extendiendo su mano para ayudarla a entrar. Uraraka aceptó, y sus cálidos dedos rozaron significativamente los suyos cuando se encontraron. Una vez dentro, Uraraka desactivó su peculiaridad. Deberías haberme dicho que ibas a venir, dijo Izuku, mirando su reloj. Podríamos haber almorzado juntos más tarde, pero tengo clase en 5 minutos. Los ojos de Uraraka sonrieron junto con sus labios. ¿Qué tal cenar esta noche? Izuku estaba sentado junto a la fuente en el centro comercial, donde él y Uraraka habían caminado juntos una vez. Él le había sugerido por mensaje de texto que hiciera una reserva en un restaurante, pero ella insistió en que prefería algo sencillo y que tenía ganas de una hamburguesa. Mirando las tiendas alrededor, Izuku se preguntó si debería haber comprado una hamburguesa para Uraraka antes de que comenzaran a cerrar. Pero la idea de que me levantaran y me dejaran con la comida parecía, como mínimo, triste. Ahora observaba los suaves reflejos del agua en la fuente, iluminados por las luces de las pocas tiendas que seguían abiertas pero que ya estaban en proceso de limpieza. Todavía vestía el traje formal que usaba para enseñar en la UA, ya que inicialmente pensó que no tendría tiempo de ir a casa y cambiarse. Había tratado de pasar el tiempo revisando los detalles de su clase para el día siguiente en su teléfono y mirando escaparates, pero la espera era cada vez más difícil de ignorar. La llamada de Uraraka, anunciando su retraso, había sonado optimista a pesar de todo, y pensó que solo serían unos minutos. Sin embargo, ahora, con casi una hora de retraso, Izuku volvió a mirar su reloj y se puso de pie. Una punzada de preocupación mezclada con una ligera resignación. La idea de irse empezaba a tener sentido en su mente. Patético. Justo en ese momento, escuchó el sonido de pasos apresurados que resonaban. Al darse la vuelta, vio a Uraraka corriendo hacia él, con las mejillas enrojecidas y mechones de pelo flotando alrededor de su rostro enrojecido. Cuando lo alcanzó, se detuvo y se inclinó hacia adelante, jadeando pesadamente. Lo siento mucho. Lo siento mucho, mucho. Uraraka jadeó, tratando de recuperar el aliento. Sus ojos brillaban con una mezcla de disculpa y alivio al ver que él todavía estaba allí. Es tan tarde. No puedo creer que hayas esperado tanto tiempo. Mi teléfono murió y no pude decírtelo. Izuku la miró, notando los signos de esfuerzo en su rostro, y la tensión que había acumulado en su interior se disipó. No te preocupes, dijo, tratando de transmitir calma con una suave sonrisa. ¿Estás bien? Uraraka asintió, enderezándose mientras apartaba un mechón de pelo de su frente. Sí, es solo que, suspiró y una sonrisa se formó en sus labios. Después de colgar, encontré a un niño perdido en la calle. Estaba muy asustado y tuve que quedarme con él hasta que encontramos a su madre. Afortunadamente, no hubo mayores complicaciones después de eso, y creo que incluso me reconocieron. ¿Puedes creerlo? Izuku sintió un calor familiar en su interior. Ese era el Uraraka que conocía. Alguien que siempre pondría a los demás en primer lugar, incluso si eso significaba llegar tarde, meterse en problemas o enfrentar dificultades. No era de extrañar que se hubiera convertido en una de las mayores heroínas del momento. Patético. Ya veo. Me alegro mucho de que lo hayas ayudado, dijo con una sonrisa que parecía genuinamente sincera.
Uraraka se sonrojó un poco y miró a su alrededor para ocultarlo, notando las tiendas de alimentos cerradas, y su ceño se frunció ligeramente. Lamento no haberte comprado la hamburguesa que querías, se disculpó Izuku, inclinando un poco la cabeza. No sabía cuál te iba a gustar. Tal vez debería haberte comprado algunos, aunque... Uraraka entrecerró los ojos con una expresión pensativa. Eso ya no importa, pero, no quiero renunciar a mi idea de la hamburguesa, anunció ella, cruzándose de brazos antes de volverse repentinamente hacia él con una amplia sonrisa renovada. Tengo una idea, pero necesitaré tu ayuda. No te vas a negar, ¿verdad? Los ojos de Izuku se abrieron ligeramente, llenos de curiosidad y sorpresa. Uraraka se acercó y, sin previo aviso, le cogió la mano. Izuku sintió un repentino calor que lo recorría, acompañado de un ligero rubor subiendo a sus mejillas. Se sentía como si volviera a ser un adolescente, y pensó que sería vergonzoso si alguno de sus estudiantes lo viera en ese momento. Izuku y Uraraka salieron del supermercado con las manos llenas de bolsas, sus risas se mezclaron con el sonido de sus pasos en el estacionamiento vacío. Una de las bolsas contenía una botella de vino que sobresalía, y otra contenía una caja de carne de hamburguesa de primera calidad. Izuku hizo una pausa por un momento. Una sonrisa distraída iluminó su rostro mientras miraba a Uraraka. Ella notó su mirada y se dio la vuelta con una sonrisa tan genuina que parecía iluminar incluso el oscuro cielo nocturno. ¿Qué es? Preguntó. Nada, contestó Izuku, sacudiendo la cabeza con un ligero rubor coloreando sus mejillas. Pensé que era bueno ponernos al día y hablar mientras te ayudaba con tus compras. Uraraka lo miró sorprendido. ¿De qué estás hablando? No crees que puedo comer todo esto yo solo, ¿verdad? Izuku parpadeó. Deku. La voz de Uraraka fue cortada por el repentino estruendo de un trueno, y casi al instante, la lluvia comenzó a llover. Creo que olvidé mi paraguas, murmuró Izuku mientras hurgaba en su maletín, luego trató de proteger a Uraraka tanto como pudo con su chaqueta. Uraraka se sonrojó un poco al sentirse protegido por él. Yo también olvidé la mía, dijo ella, un poco nerviosa, pero casi de inmediato, una ligera risa se le escapó de nuevo. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, sintió que la mano de Uraraka agarraba su brazo para acercarlo, y el calor del toque accidental de su brazo contra su pecho recorrió su piel como un rayo, más poderoso que el trueno que continuaba. Por aquí, dijo ella, guiándolo con determinación. Mi apartamento está aquí. Las calles de la ciudad parecían vacías a esa hora. Las farolas proyectaban reflejos dorados en los charcos, mientras las gotas de lluvia creaban una serie interminable de ondas que se extendían y se encontraban entre sí. Izuku, con el pelo pegado a la frente y sintiéndose un poco desorientado, se dejó llevar, muy consciente de los latidos erráticos de su corazón. No podía dejar de pensar que, una vez más, se sentía como un adolescente inexperto con su primer enamoramiento. El camino hasta el apartamento de Uraraka no fue largo, pero cada paso parecía tener un significado diferente para la mente de Izuku, que estaba luchando con lo que estaba sucediendo. Sintió una sensación inusual en el pecho y trató de estabilizar su respiración, convenciéndose a sí mismo de que se debía a que corría para escapar de la lluvia y no por la anticipación de algo que probablemente no sucedería. Uraraka tampoco dijo mucho, pero su sonrisa persistió mientras ocasionalmente miraba de reojo a Izuku, notando cómo sus mejillas sonrojadas contrastaban con las gotas de lluvia que corrían por su rostro. Finalmente, llegaron a la entrada de su edificio. Uraraka soltó su brazo, entregándole las bolsas de la compra y rebuscó en su bolso las llaves, mientras Izuku intentaba calmar sus nervios. Cuando abrió la puerta y entró en el vestíbulo, un denso silencio cargado de expectación se apoderó del espacio. Se miraron el uno al otro con sonrisas nerviosas, sin saber muy bien cómo actuar. Igual que hace años. Gracias por venir. Es decir, bienvenidos. Siéntete como en casa, dijo Uraraka con su habitual voz alegre, aunque temblaba con una pizca de timidez. Las gotas que corrían por su cabello dejaron rastros oscuros en su blusa, y por un segundo, Izuku se encontró atrapado en esa visión, aunque rápidamente desvió la mirada, luchando por mantener la compostura y no ser demasiado obvio. Gracias por invitarme, respondió Izuku, sonriendo pero con un nudo en la garganta mientras cerraba la puerta detrás de él.
La escena parecía un eco del pasado, cuando Uraraka había visitado su casa a los 16 años. Pero ahora, a los 22 años, los papeles se invirtieron y la situación parecía haber madurado hacia algo más. Uraraka le entregó una toalla, pero antes de que Izuku pudiera tomarla, se acercó para ayudar a secar su cabello. Sus miradas se encontraron inevitablemente. Y por alguna razón, Uraraka comenzó a empujarlo suavemente contra la pared, y él no se resistió. Sin romper el contacto visual y antes de que pudieran procesarlo con más calma, sus bocas se encontraron en un suave beso, apenas rozando los labios, solo para profundizar en algo más real, como si se estuvieran saboreando y recordando. Descubriendo que todo lo que habían anhelado seguía ahí. Cada detalle de algo tan deseado y postergado permaneció. El apartamento de Uraraka pronto se llenó de sus respiraciones y la fricción de sus ropas mojadas a medida que el beso se volvía más urgente. Pequeños sonidos escaparon de la boca de Uraraka cuando Izuku comenzó a besar su cuello, acercándola y ayudándola a quitarse el abrigo mojado. Mientras se exploraban el uno al otro con las manos, los recuerdos y las emociones reprimidas estallaron dentro de ellos como una olla a presión liberada de repente. El temblor de sus cuerpos, la cercanía tan esperada, lo consumía todo. Sus bocas se volvieron a encontrar durante varios segundos, y cuando ella se apartó lo suficiente como para recuperar el aliento, sus miradas se encontraron una vez más. Fue entonces cuando Uraraka le hizo una pregunta que resonó en su memoria como un recordatorio del pasado, ahora cargado de nuevas promesas. ¿Quieres darte una ducha?, preguntó con cierta dulzura. Izuku no dudó. Respondió sin romper el contacto visual, sellando un acuerdo tácito en ese momento. Por supuesto que sí. La chaqueta de Izuku y el abrigo de Uraraka colgaban descuidadamente sobre los respaldos de las sillas de la sala de estar, y un rastro de ropa abandonada llevó la mirada a la puerta cerrada del baño. El sonido del agua cayendo era ahora un eco constante en el apartamento de Uraraka. Una banda sonora que prometía reconciliación y deseo a partes iguales. Lo que siguió en la ducha fueron más besos, cada uno sintiéndose desesperado por recuperar el tiempo perdido, bajo el agua que parecía sanar y perdonar todo. El vapor llenaba el baño, envolviendo sus figuras en una neblina de calidez. Izuku, con el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera en medio de un maratón, presionó a Uraraka contra las baldosas con todo su cuerpo, sosteniendo sus piernas a ambos lados. Los besos se hicieron más profundos, cargados de anhelo, como si cada caricia fuera una promesa rota que estaban tratando de restaurar. Las gotas de agua trazaban caminos a través de sus cuerpos entrelazados, haciendo que todo pareciera más etéreo, más intenso. Uraraka dejó escapar un gemido en su boca, y para Izuku, esa fue una advertencia lo suficientemente clara como para retroceder, encontrándose también al límite. Uraraka respondió tomando el control, literalmente, con un toque tan suave que Izuku cerró los ojos con fuerza y apretó la mandíbula, tratando de contener la avalancha de sensaciones. El vapor y el calor del agua los envolvían, haciendo que la realidad se disolviera dentro de ese espacio cerrado destinado solo para ellos. La velada continuó en la cocina, donde habían hecho un completo desastre. La harina en el suelo con sus huellas y las sartenes desorganizadas daban testimonio de la entusiasta preparación de la cena, pero en ese momento, a ninguno de los dos le importaba menos. Entonces, ¿tus padres viven en Hawaii ahora?, preguntó Izuku mientras le daba otro mordisco a su hamburguesa, terminándola. Uraraka asintió, bebiendo un sorbo de vino mientras sonreía. Frente a ella, su plato vacío con solo unas migajas era la prueba de cuánto había disfrutado de las hamburguesas caseras que había preparado con Deku. Sí, a veces los extraño mucho, pero por suerte, puedo visitarlos una vez al mes, respondió ella, su voz se suavizó con un toque de nostalgia. ¿Y cómo está tu mamá?, preguntó Uraraka, mirándole a los ojos con genuino interés. Está bien. La visito siempre que puedo y, afortunadamente, goza de buena salud, dijo, mirando el contenido de su copa de vino con una sonrisa amable que transmitía un amor profundo y sencillo. Me alegra escuchar eso, respondió ella. La conversación se detuvo cuando Izuku, con un gesto casi protector, se inclinó hacia ella y limpió un rastro de salsa de la comisura de sus labios con la punta de su dedo. El tacto fue muy suave, pero suficiente para que ambos contuvieran la respiración.
Sus ojos se encontraron de nuevo, entrecerrándose ligeramente. Izuku deslizó sus manos suavemente a lo largo de las caderas de Uraraka, quitando la última prenda que las separaba y dejándola caer a un lado de la cama. La penumbra íntima se mezclaba con el sutil susurro de las sábanas. Se tomó un momento para admirarla, notando cómo su respiración se aceleraba y un rubor se extendía por sus mejillas, haciéndola lucir especialmente adorable. Sus ojos se cerraron por un segundo, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria para siempre. Incapaz de reprimir más sus deseos, se inclinó y comenzó a recorrer su piel con besos, descendiendo al gusto entre sus piernas, guiándose por sus reacciones para estimularla. Las manos de Uraraka agarraron las sábanas con fuerza, como si buscara un ancla en el mar de sensaciones que la abrumaba. Sus mejillas se enrojecieron aún más mientras mantenía los ojos cerrados, dejando escapar suaves suspiros que parecía tratar de contener, aunque las olas de placer que la recorrían lo hacían casi imposible. Izuku, con el corazón latiendo salvajemente, continuó dejándose guiar por cada temblor y respiración entrecortada hasta que finalmente la llevó al clímax. Se sorprendió al sentir que su propio cuerpo respondía de nuevo, después de haber pensado que había llegado a su límite después de la ducha intensa y humeante que habían compartido antes. Por alguna razón que Izuku no pudo definir del todo en ese momento, un dolor agudo comenzó a subir en su pecho, pero no dejó que lo detuviera. ¿Puedo? Preguntó Izuku en voz baja, y sin abrir los ojos, Uraraka asintió, temblando como una hoja, sensible al más mínimo toque. Se tomó un momento para masajearse mientras se ponía el condón, pensando que, a pesar de la abrumadora emoción que sentía, no podía permitirse terminar demasiado rápido. A diferencia de lo que había sucedido antes en la ducha, ahora quería hacer el amor con Uraraka de una manera tan suave y tierna, que ella no quisiera volver a separarse de su lado. Le separó las piernas suavemente, deslizándose dentro de ella mientras sostenía parte de su peso para llegar a sus labios. Izuku trató de hacer que sus besos, al igual que sus embestidas, reflejaran todo el cariño y la devoción que siempre había sentido por ella. Sin embargo, cuando, en un momento, Uraraka abrió ligeramente los ojos para mirarlo, Izuku volvió a sentir el dolor agudo en su pecho y no pudo evitar las pequeñas lágrimas que brotaron de sus ojos al darse cuenta de por qué. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las cortinas de Uraraka, proyectando un suave resplandor sobre su cabello alborotado y sus ojos somnolientos mientras parpadeaba para despertarse. Un ligero crujido llamó su atención, y cuando se dio la vuelta en la cama, vio a Izuku de pie frente al espejo, ajustando el nudo de su corbata. No pudo evitar sonreír. No pensabas irte sin despedirte, ¿verdad? Preguntó Uraraka con la voz de quien acaba de despertarse, pero con un toque de su alegría habitual. Izuku se giró al escuchar su voz, sus ojos verdes se suavizaron cuando vio la sonrisa débil y somnolienta que Uraraka le dio desde la cama. Él le devolvió una breve sonrisa, aunque la sombra en su mirada delataba una mezcla de emociones. Lo siento. No quería despertarte porque mencionaste que hoy era tu día libre. En realidad, aunque es mi día libre, tengo algunas cosas que hacer. Uraraka se estiró en la cama como un gatito. Así que levantarse temprano se siente bien. Izuku bajó un poco la cabeza. Pero tal vez podamos vernos de nuevo este fin de semana, dijo sonriendo. Hay un nuevo parque de diversiones que acaba de abrir y me encantaría echarle un vistazo. ¿Qué te parece? En contraste con la expresión alegre de Uraraka, Izuku la miró con una mirada seria. Se llevó la mano a la barbilla y luego a la boca, como si estuviera reflexionando sobre algo realmente difícil, antes de volverse, dejando solo su perfil visible para Uraraka. Uraraka, sobre anoche. El corazón de Uraraka se detuvo de repente y su mano agarró las sábanas, tratando de cubrir la inquietud que se apoderaba de ella. Anoche fue increíble, pero, la voz de Izuku tembló por un momento antes de continuar. Pero no creo que esto vaya a funcionar. Los ojos de Uraraka, que habían estado brillando de emoción, comenzaron a llenarse de un tipo diferente de luz, húmedos y temblorosos. Pero, ¿por qué no? Preguntó en voz baja, su voz de alguna manera suplicando su atención, pero Izuku todavía no la miró. Durante años, hemos ido por caminos diferentes, y no creo que fuera correcto que volviéramos a la vida del otro de esta manera. Por el rabillo del ojo, Izuku pudo ver a Uraraka bajando la cabeza, pero se contuvo de mirarla.
Patético. También creo que, Izuku continuó, que nuestras vidas giran en torno a diferentes cosas y, eventualmente, eso nos separará nuevamente. Y honestamente, no sé si podría manejar que eso vuelva a suceder. El silencio que siguió fue tan espeso que podían oír el lejano tic-tac del reloj en la sala de estar. Ninguno de los dos se movió. Las palabras flotaban en el aire como un nudo que se negaba a deshacerse. Cuando Izuku finalmente cerró la puerta del apartamento de Uraraka detrás de él, la resistencia que había mantenido se desmoronó. Las lágrimas cayeron de sus ojos, deslizándose rápida e incontrolablemente. Le dolía el corazón tan bruscamente que tuvo que apretarse el pecho con la mano, como si eso pudiera contenerlo. Sabía que había hecho lo correcto. Que lo mejor para ella era seguir adelante, encontrar a alguien sin tantas sombras de inseguridad y que además pudiera protegerla. Pero saber eso no alivió el dolor punzante de la pérdida, y en ese momento, en el frío de la mañana, se sintió más solo que nunca. Siempre la había amado. Y siempre lo haría. Pero él quería que ella viviera su vida con alguien mejor que él. Y entonces todo se volvió negro. Una explosión repentina resonó en el aire, sacudiendo los cimientos del lugar y sacando a Izuku de su profundo sueño. ¿Qué está pasando?, preguntó Izuku, tratando de procesar la caótica escena que se desarrollaba ante sus ojos. A lo lejos, el edificio de observación humeaba tras ser alcanzado por una explosión. «Vamos», gritó el tipo problemático que estaba a su lado. Como si creyéramos que en un lugar lleno de héroes profesionales, en medio de un examen, algún villano se atrevería a atacar. Tendrían que ser completamente. La frase del joven se interrumpió bruscamente cuando el cielo, que hacía unos momentos había sido una cortina de humo y destellos, comenzó a soltar extraños bultos oscuros que caían en todas direcciones. Los gritos de los estudiantes se mezclaban con el estruendoso estruendo de los escombros y el zumbido ensordecedor de las alarmas. Izuku sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando uno de esos bultos golpeó el suelo cerca de él, enviando una nube de polvo. Instintivamente, se cubrió la cara con el antebrazo, luchando por mantener la calma en medio del caos. A medida que el polvo comenzó a asentarse, la figura del hombre problemático se hizo visible mientras se inclinaba sobre uno de los objetos caídos. Es carne con ojos. 36. Donde Shoto se enfrenta a Dabi, Toga visita la casa de sus padres, y Uraraka y Deku toman decisiones después de ver a personas en peligro. El conflicto en la casa de Todoroki continuó, llegando a su punto más crítico. «Vamos, pelea. Lucha como si tu vida dependiera de ello, porque así es». Dabi gritó entre ataques de risa, desatando implacables ráfagas de fuego azul. Las llamas rugientes avanzaron, obligando a Shoto a moverse rápidamente, apenas logrando bloquearlas con su hielo. «Shoto». El grito resonó en su mente, un recordatorio inquietante del pasado. Por un momento fugaz, Shoto ya no vio a Dabi frente a él. En cambio, se vio a sí mismo como un niño de 4 años, tratando desesperadamente de protegerse de las llamas que su padre le lanzaba durante las brutales sesiones de entrenamiento. Ese recuerdo encendió una furia fría en lo más profundo de su ser, que estalló con una fuerza imparable. «Basta». Shoto gritó con cada gramo de fuerza en sus pulmones, canalizando su poder en una monumental explosión de hielo. Puntas cristalinas se disparaban hacia el cielo como lanzas, dejando todo en silencio por un momento, excepto por los pájaros asustados que emprendieron el vuelo. Incluso Aux y Duise, enfrascados en su propia batalla cercana, se detuvieron brevemente para contemplar el espectáculo. «Definitivamente lo quiero en mi agencia», comentó Aux, impresionado, antes de despegar hacia un árbol cercano donde lo esperaba su asistente. «Espera. No hemos terminado aquí», protestó 2 veces, extendiendo la mano hacia él, pero algo más llamó su atención. Sus ojos se desviaron hacia el enorme bloque de hielo donde presumiblemente estaba atrapado Dabi. «No te preocupes. Te sacaré de ahí», declaró, acercándose a la prisión helada con determinación. Antes de que pudiera dar un paso más, una risa escalofriante y maníaca comenzó a resonar desde el interior del glaciar. Golpes sordos reverberaron cuando algo golpeó contra las paredes congeladas, seguidos por el sonido agudo del hielo agrietándose bajo un calor inmenso. «¿Es eso todo lo que tienes?»,
Davi se burló, su voz retumbando junto a las llamas que ahora devoraban el interior helado. El hielo finalmente cedió, rompiéndose en una explosiva ráfaga de agua y vapor que surgió hacia afuera, arrastrando a Shoto y lanzándolo varios metros hacia atrás. ¡Vaya!, murmuró Duise, acercándose cautelosamente a Davi. No pensé que tuvieras tanto poder. Guardando secretos de Shigaraki, ¿eh? No te preocupes, no te lo diré. ¿Estás bien? Davi no respondió de inmediato. En su lugar, lanzó una mirada de reojo a Duise, su expresión era una mezcla de desdén y contemplación, antes de finalmente preguntar, ¿qué estás esperando? Usa tu don. Es solo, 2 veces vaciló, mirándose las manos con inquietud. Después de lo que sucedió antes, me temo que uno de mis clones podría desobedecer de nuevo. Podría ser contraproducente si pierdo el rastro de ellos. Davi lo miró en silencio, con los ojos agudos e ilegibles. Oye, ¿qué es eso en tu palma? Preguntó Davi bruscamente. ¿Qué? Levantó 2 veces la mano, dándole la vuelta para inspeccionarla. No veo nada. Sin previo aviso, Davi agarró su muñeca y presionó la punta de su dedo firmemente en el centro de la palma de Duise. ¡Ah! 2 veces aulló, retirando la mano bruscamente, un dolor punzante que se encendió como si le hubieran apagado un cigarrillo en la piel. Concéntrate en el dolor, dijo Davi, con voz áspera pero extrañamente firme. Para que no pierdas de vista quién eres. Sin esperar una respuesta, Davi corrió hacia el árbol donde Aux, su asistente y la falsa rey Todoroki se estaban refugiando. Detrás de él, Duise se quedó paralizado, mirando la marca de quemaduras en su palma con una expresión confundida. La noche antes del examen, la puerta de la antigua casa de Himiko Toga permanecía entreabierta, dejando entrar una brisa fría y silenciosa que contrastaba con la tensión que se acumulaba en su interior. En el segundo piso, Himiko permanecía inmóvil frente a su antiguo dormitorio. Miró las paredes desnudas y el suelo vacío, desprovisto de cualquier rastro de las pertenencias que alguna vez fueron suyas. Por un momento, pensó en revisar el ático cuando notó que el cable se balanceaba suavemente. Tal vez todo estaba escondido en las sombras. Pero ella descartó la idea casi de inmediato. No valió la pena. En lugar de eso, comenzó a caminar por el pasillo, sus pasos resonando suavemente contra el suelo de madera. Sin pensarlo mucho, se deslizó por la barandilla hasta el primer piso, como si tratara de recuperar un eco fugaz de su infancia. Sin embargo, la sensación de libertad que buscaba desapareció antes de que sus pies tocaran el suelo. En su mente, las sombras que llevaba comenzaron a fracturarse. Era como si la máscara que siempre había usado, esa sonrisa forzada y hueca destinada a ocultar su verdadero yo, finalmente se estuviera resquebrajando. Con un grito ahogado que nunca escapó del todo de su garganta, comenzó a destrozar la sala de estar. Jarrones, cuadros, decoraciones, todo lo que estaba a su alcance se rompía en pedazos en el suelo. Cada fragmento roto parecía liberar un poco de la rabia reprimida dentro de ella. Los mechones de su cabello se desprendieron de su estilo habitual, enmarcando su rostro en desorden y reflejando su agitación interior. Se detuvo cuando notó un plato que había arrojado rodando lentamente por el suelo, y finalmente se detuvo frente a un par de zapatos rojos. Un momento después, esos zapatos patearon el plato con fuerza contra la pared, rompiéndolo en pedazos aún más pequeños. Miró hacia arriba y se encontró cara a cara con Shigaraki y Kurohiri. Siempre he odiado casas como esta también, dijo Shigaraki, con las manos en los bolsillos y su tono empapado de desdén mientras inspeccionaba la habitación. Casas que pretenden ocultar la verdadera naturaleza de las personas que hay en su interior. Como en el que crecí, por suerte, ya no está. Al igual que la gente que vivía allí. Por un momento, 3 recuerdos surgieron en su mente. La cara sonriente de su hermana, la imagen de su perro y luego el resto de su familia. Una punzada aguda le hizo apartar esos pensamientos, pero el eco de su pasado seguía persistiendo. Toga caminó hacia él con pasos lentos y deliberados y se detuvo justo frente a él, con una seriedad inusual en sus ojos. ¿Y cómo te sentiste?, preguntó ella, curiosa. ¿Te liberó? Shigaraki miró hacia el techo, tratando de recordar, pero su mente era una pizarra en blanco.
Era como un lienzo con manchas tenues que trataban de filtrarse, imposibles de discernir con claridad, como si alguien hubiera borrado los detalles más importantes de su historia. Todavía hay algo que me molesta, admitió Shigaraki. Pero estoy decidido a encontrarlo y destruirlo. Quiero deshacerme de todo lo que no me gusta. Toga asintió levemente, como si entendiera esas palabras mejor que nadie. Luego se volvió hacia Kurohiri. Yo también, murmuró Toga. No me importa darle la espalda a un mundo que me dio la espalda primero. Quiero vivir en un lugar donde nadie se atreva a juzgar lo que amo o lo que me gusta. Por un momento, su mente vagó a un tiempo diferente. Una imagen de Saito, sonriendo y charlando con sus amigos durante la práctica de fútbol, apareció en sus pensamientos. Tal vez haría algunas excepciones, pero mis padres definitivamente no están en esa lista. Sin decir una palabra más, Kurohiri abrió un portal. Toga dio un paso sin dudarlo, y Shigaraki la siguió. Justo antes de cruzar por completo, Shigaraki se giró ligeramente y extendió su mano hacia la casa. El suelo comenzó a descomponerse, desmoronándose desde su centro hacia afuera. Kurohiri cerró el portal e inmediatamente abrió uno nuevo en lo alto. Los tres se quedaron mirando la casa, observando cómo se derrumbaba sobre sí misma, como si se estuviera hundiendo en el suelo. Para Shigaraki, la escena era inquietantemente familiar, reminiscente de lo que le había sucedido a su propia casa años atrás. Mientras observaban la destrucción, la fría brisa de la obliteración los envolvió, un recordatorio de que el pasado con sus familias ya no tenía lugar en su futuro. 15 minutos antes del examen. La tos persistía entre los pasajeros del vagón del tren en el que viajaba Uraraka, con un eco ominoso. Los rostros de quienes la rodeaban reflejaban una mezcla de preocupación y miedo, especialmente cuando algunos comenzaron a toser más intensamente. Se intercambiaron miradas nerviosas hasta que, finalmente, alguien actuó, tirando de la palanca de emergencia mientras se tapaba la boca con un pañuelo. El tren se detuvo en la siguiente estación y estalló el pánico. Los que estaban de pie corrieron hacia las salidas, empujándose unos a otros en su prisa por escapar. Uraraka y Saito desembarcaron con la marea de gente, arrastrados por la multitud. Justo cuando intentaba orientarse, un destello llamó su atención. Un hombre con sombrero se movía por un pasillo, su máscara recordaba inquietantemente a la de Kai Chisaki. ¿Estás bien?, preguntó Saito, sacándola de sus pensamientos. Deberíamos irnos de aquí. Es probable que las autoridades revisen los coches para averiguar qué está pasando. Sí, pero, Uraraka vaciló y se volvió para mirar hacia atrás. Lo que vio hizo que se le retorciera el estómago. Varios pasajeros permanecieron inconscientes dentro del vagón del tren, algunos se desplomaron en el suelo como si se hubieran caído mientras intentaban escapar. Sin dudarlo, Uraraka abrió su mochila y sacó la camisa rosa que Deku le había dado hace mucho tiempo. Lo había traído como amuleto de buena suerte para el examen. Por un momento, sus manos vacilaron mientras lo sostenía. La tela todavía estaba fresca, casi impoluta, pero ahora no podía detenerse en eso. Vertió agua de su botella sobre la camisa, luego se la ató alrededor de la cara como una máscara improvisada para cubrirse la boca y la nariz. Voy a tratar de ayudarlos, dijo con determinación. Esto podría ser algún tipo de gas venenoso, y cuanto más tiempo estén expuestos, peores podrían ser los efectos. Pero también podría ser peligroso para ti. No sabemos lo que está pasando, replicó Saito, su preocupación totalmente válida. Uraraka no tuvo tiempo de responder. El hombre que había tirado de la palanca de emergencia antes ahora luchaba por caminar. Apenas logró agarrarse al marco de la puerta antes de desplomarse. Sin pensarlo dos veces, Uraraka corrió hacia él, usando su don para aligerar su cuerpo. Luego lo entregó a los brazos de Saito. Por favor, llévalo afuera. Necesita ayuda urgente, dijo rápidamente. Saito asintió, pero su mirada se desvió hacia el interior del vagón del tren. Sus ojos se posaron en el pañuelo que el hombre había dejado caer. Estaba manchado de sangre. Sus ojos se abrieron de par en par con horror antes de cerrarlos. Lo siento, gritó Saito de repente. Si llego tarde, perderé mi trabajo. No puedo volver a ayudar de nuevo. Perdóname. No te preocupes.
Solo asegúrate de que reciba ayuda, respondió Uraraka con calma, viéndolo asentir de nuevo y alejarse con el hombre en sus brazos. No podía culparlo. Ella entendió lo que significaba luchar por tus sueños y mantenerte firme en perseguirlos. Pero, de alguna manera, no pudo evitar pensar que si Deku estuviera aquí, elegiría. Sitio de examen. Los pedazos de carne esparcidos cubrían el suelo en una exhibición espantosa. A lo lejos, resonaban golpes extraños y pesados, secos y repetitivos, como un redoble de tambor lejano. Cada impacto sonaba más cerca que el anterior, como si algo masivo avanzara sin descanso, destruyendo todo a su paso. El suelo debajo de Izuku tembló, apenas perceptible al principio, pero las vibraciones rápidamente se hicieron más fuertes, imposibles de ignorar. Izuku se puso de pie, pero antes de que pudiera reaccionar por completo, un estruendo ensordecedor sacudió el área. El impacto fue tan violento que perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás y golpeando el suelo con fuerza. Una ráfaga de viento levantó polvo y escombros, creando una densa cortina de humo que oscureció la vista. ¿Qué es eso?, preguntó el estudiante más cercano a Izuku. Izuku entrecerró los ojos, tratando de concentrarse a través del polvo que se asentaba. En medio de la neblina, emergió una silueta que se volvía más nítida con cada paso. La figura, alta e imponente, avanzó con una calma intimidante, revelando a un hombre corpulento y musculoso que llevaba una máscara blanca que ocultaba su rostro. Detrás de él, un rastro de muros derruidos y escombros marcaba su camino, como si una bola de demolición hubiera atravesado la zona. «Es increíblemente poderoso», exclamó Izuku, su voz era una mezcla de asombro y miedo. Sus ojos escanearon rápidamente cada detalle. Parece que lo hizo solo con la fuerza de sus brazos, pensó en voz alta, recordando todos los informes que había estudiado recientemente. Pero no recuerdo haber oído hablar de un villano como este en las noticias. El hombre se detuvo, examinando la escena con una sonrisa de satisfacción que no necesitaba ser visible para ser sentida. Muy bien. El área está despejada ahora, declaró con voz profunda y áspera, levantando un dedo hacia el grupo de estudiantes. Ninguno de ustedes se va a escapar. No fue necesaria una segunda advertencia. El miedo se apoderó de todos los presentes, y comenzaron a correr en la dirección opuesta, sus pasos frenéticos resonando contra los escombros. Izuku trató de ponerse de pie rápidamente para unirse a los demás, pero algo llamó su atención y lo congeló en su lugar. Un niño delgado y de pelo negro colgaba inconsciente, desplomado sobre el brazo del hombre como un saco de arena. Izuku sintió que el tiempo se ralentizaba y los gritos de los otros estudiantes se desvanecieron en un eco lejano. En su mente, surgieron voces familiares. Las palabras de All Might. Puedes ser un héroe. El reto de Aizawa. Veamos si tus acciones coinciden con tus palabras y si puedes llevarlo a cabo sin romperte ningún hueso. Su propia determinación. Es la única forma en que puedo convertirme en la persona que siempre quise ser. Alguien que salva a todos e inspira confianza, sin importar cuán terribles sean las circunstancias. Alguien dispuesto a darlo todo si es necesario. Con ese último pensamiento, Izuku apretó los puños y se puso de pie con determinación. Una sonrisa temblorosa cruzó sus labios, no por confianza, sino como un intento de calmar su propio corazón. Sabía que se enfrentaba a algo mucho más allá de lo que podía manejar, pero retirarse no era una opción. La promesa que se había hecho a sí mismo, el objetivo con el que siempre había soñado, lo mantenía firme. Con determinación en sus ojos, hizo a un lado el miedo que le susurraba que corriera como los demás. Había tomado su decisión. 37. Donde Izuku se enfrenta al villano, notando algo inusual, Kai Chisaki y Redestro celebran una reunión, y Uraraka rescata a las personas del tren, pero termina inconsciente y soñando con Deku. El musculoso villano se quedó quieto, observando cómo los jóvenes estudiantes luchaban por escapar del caos. Giró la cabeza con calma, sus ojos escudriñaban cada rincón mientras sus secuaces bloqueaban las rutas de escape. Finalmente, dio un paso adelante, listo para reanudar su tarea. Bueno. Creo que les he dado suficiente ventaja, murmuró para sí mismo, ajustando casualmente al niño inconsciente que llevaba bajo el brazo. De repente, una figura con cabello verde emergió de la multitud, avanzando directamente hacia él en lugar de huir.
El villano sonrió bajo su máscara, su emoción creció al reconocer a su oponente. Por supuesto. No esperaría menos, pensó, saboreando la audacia del joven. Cuando el niño se acercó, el villano tuvo tiempo suficiente para notar su expresión. Era una sonrisa extraña, forzada, como si enmascarara el nerviosismo detrás de una frágil fachada de valentía. ¡Qué sonrisa! Pero, ¿qué piensas hacer ahora?, se preguntó, levantando una mano y señalando con la palma de la mano al niño. No esperes ninguna consideración especial de mi parte. Midoriya se detuvo abruptamente, evaluando rápidamente el posible ataque que el villano parecía estar preparando. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, una voz inesperada gritó desde detrás del villano. «Oye, villano. ¿Estás buscando una pelea?», gritó alguien. El hombre musculoso volvió lentamente la cabeza hacia atrás, intrigado por la interrupción. Al instante, pareció congelado en su lugar. Desde su posición, Midoriya logró ver a Shinzo, quien se paró a cierta distancia y pareció reconocerlo también. Debe tener algún tipo de peculiaridad paralizante, dedujo Midoriya, recordando notas de uno de sus cuadernos mientras sus piernas se movían instintivamente. Si se trata de peculiaridades similares que he estudiado, probablemente tenga un límite de tiempo. Tengo que moverme rápido. Sintiendo las intenciones de Midoriya, Shinzo alzó la voz con urgencia. «Espera, Midoriya», gritó, justo cuando la mano de Izuku estaba a escasos centímetros de tocar al niño cautivo. «No muevas demasiado al villano, o mi lavado de cerebro dejará de funcionar». Midoriya se congeló, retirando su mano en estado de shock. «¿Lavado de cerebro?», murmuró, procesando la situación. Sin perder tiempo, Shinzo ladró otra orden al villano con autoridad. «Libera al rehén y sal del área de combate». Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par cuando el villano obedeció, dejando caer al chico que había estado sosteniendo. Izuku inmediatamente se lanzó hacia adelante, deslizándose por el suelo para atrapar al niño antes de que golpeara el suelo. Apenas logró amortiguar la caída, sintiendo el peso del niño en sus brazos antes de ponerse de pie rápidamente y correr hacia un lugar seguro. Desde donde estaba, el villano vio a Midoriya huir con el niño junto a Shinzo. Bajo su máscara, una sonrisa se extendió por el rostro del villano, hasta que su mirada se desplazó a una salida cercana. En las sombras del corredor, notó 7 figuras que lo observaban, cuya presencia estaba marcada por tenues destellos de luz. De repente, el cuerpo del villano fue envuelto por marcas rojas brillantes y una enorme explosión de energía brotó de él incontrolablemente. La fuerza de la onda de energía envió tanto a Shinzo como a Deku volando hacia una pared. Con reflejos practicados, Midoriya se retorció en el aire, logrando rebotar en la pared con sus pies mientras mantenía al niño en sus manos. Shinzo, sin embargo, no era tan ágil y golpeó su espalda contra la pared con un ruido sordo. «Maldita sea», Shinzo gimió, luchando por levantarse del suelo pero fallando. Con las manos ocupadas, Midoriya no podía ofrecer ayuda a Shinzo. Al darse la vuelta en busca de apoyo, notó que los demás ya estaban enfrascados en peleas contra diferentes villanos. Un niño parecía estar atrapando la cabeza de un villano dentro de una especie de burbuja de aire, mientras que una niña estaba haciendo crecer hongos en otro villano, que se aferraba a su garganta. Por un breve momento, Midoriya se preguntó cómo funcionaban sus peculiaridades. Tratando de volver a concentrarse, miró hacia atrás al musculoso villano. El hombre seguía de pie, ahora en el centro de una trinchera tallada por su propia explosión de poder. Se sostenía la cabeza como si le doliera. ¿Qué le pasó? ¿Fue una peculiaridad de Shinzo? Midoriya pensó, su mente se aceleraba mientras intentaba reconstruir lo que estaba pasando. Escenas de caos se reprodujeron en la pantalla de televisión, capturadas en varias intercepciones de trenes bala. Las imágenes mostraban a personas tosiendo al salir de las estaciones, algunos tropezando y otros siendo ayudados a mantenerse en pie. El suelo estaba lleno de cuerpos, creando un cuadro inquietante. Frente a la pantalla, un hombre sonrió calculadoramente antes de girar lentamente su silla para mirar a la persona que estaba al otro lado de su escritorio. Cuando pedí una vista previa del proyecto que estamos ayudando a financiar, debo admitir que esto no era exactamente lo que tenía en mente, comentó Redestro, su tono claro contrastaba con el brillo agudo en sus ojos.
Aunque, si no me equivoco, esto también podría ser una estrategia para desviar la atención de la policía y evitar otra redada en una de sus propiedades. Kai Chisaki, sin inmutarse, respondió con su calma habitual. Veo que estás bien informado. No te sorprendas demasiado, continuó Redestro, sonriendo. Como ustedes saben, los simpatizantes de nuestra organización están creciendo en número. Naturalmente, tenemos ojos y oídos en todas partes, incluso en los lugares que menos te esperas. Chisaki sostuvo la mirada de Redestro, como si los dos estuvieran librando una batalla silenciosa de voluntades. Al final, fue el líder del Ejército de Liberación del Meta quien rompió el silencio con una suave risa antes de continuar. ¿Pero qué estoy diciendo? No puedo olvidar que estoy hablando con el jefe de la yakuza más poderosa de Japón. Tener infiltrados en la policía es un día más para ti. Sin embargo, me imagino que se vuelve mucho más difícil cuando los héroes forman equipos pequeños para tomarte por sorpresa. Redestro se inclinó hacia adelante sobre su escritorio, entrelazando los dedos mientras hablaba. Aún así, ya te lo he dicho. Si realmente te preocupa la seguridad de la niña, estaríamos encantados de tomarla bajo nuestra protección. Indudablemente, tenemos muchas más instalaciones y simpatizantes que ustedes. Y la policía no nos está investigando. Chisaki respondió de inmediato, su tono firme y cortante. No me separaré de Eri. Redestro sonrió, con una mezcla de satisfacción y diversión en sus labios. Naturalmente, esperaba esa respuesta. Muy apropiado para alguien con instintos paternales. Esa niña no es mi hija, corrigió Chisaki con frialdad. El tenso intercambio fue interrumpido bruscamente por la repentina entrada de una pequeña figura en la habitación. Eri entró corriendo, agarrando las piernas de Chisaki con fuerza mientras ella sollozaba. Detrás de ella, un hombre se detuvo en la puerta, exhausto y visiblemente nervioso al darse cuenta de a quien había interrumpido. Duele, ya no quiero esto, lloró, con lágrimas corriendo por su rostro. No quiero que me toquen más los brazos. Eri, ¿qué te he dicho sobre actuar como una niña malcriada? Chisaki la reprendió, su voz fría y desprovista de empatía. No, no, no. Eso no está bien, intervino Redestro, levantándose de su asiento y caminando alrededor del escritorio para agacharse cerca del niño. Con un gesto inesperadamente suave, le tocó el hombro. No puedes regañarla sin explicar por qué hacemos todo esto. ¿No ves lo asustada que está sin entender? Es demasiado joven para entenderlo. Todo lo que necesitas saber es que si se porta mal, alguien más sufrirá, replicó Chisaki, lanzando una mirada fría al hombre en la puerta. Al captar la indirecta, el hombre se retiró de inmediato. Redestro ignoró el comentario de Chisaki, concentrándose por completo en Eri. Sosteniendo suavemente sus hombros, habló con una voz llena de persuasión. No subestimes a los niños, Chisaki. Todos necesitamos entender las razones de nuestro sufrimiento para aceptar nuestro destino. Aprendí esa lección a su edad. ¿No es así, pequeña Eri? Solo quieres saber por qué te están haciendo pasar por todo esto. Eri solo pudo murmurar a través de sus lágrimas. Ya no quiero esto. Escúchame, pequeña Eri, continuó Redestro, sin vacilar su sonrisa artificialmente dulce. Gracias a vosotros, hemos sido capaces de crear algo extraordinario. Las células de tu sangre nos están ayudando a desarrollar un componente que cambiará el mundo para siempre. Vivimos en una época oscura, llena de ignorancia y resentimiento, pero tu sacrificio podría ser la luz que la humanidad necesita. Sé que las pruebas pueden ser desagradables, pero no son nada comparadas con lo que tu guardián había planeado para ti inicialmente. Lanzó una mirada penetrante a Chisaki, que permaneció en silencio. Redestro se volvió hacia Eri. Tu sufrimiento tiene un propósito, Eri. Podrías convertirte en un símbolo de esperanza para todos los que soportan la injusticia a diario. Vuestra historia será recordada como la de un mártir que cargó con el dolor de la humanidad para aliviar su sufrimiento. Todavía llorando, Eri lo miró, su expresión era una mezcla de confusión y tristeza. Yo, los estoy ayudando. Así es, pequeña Eri. Entre todos los falsos héroes, tú serás el verdadero salvador de la humanidad, declaró Redestro con una convicción tan fuerte que era casi contagiosa. Solo espera y verás.
Uraraka estaba agachado frente a una mujer con cara de zorro que tenía una expresión de dolor. La preocupación en su mirada era inquebrantable, pero algo extraño comenzó a llamar su atención. Por un momento, no estuvo segura de si era el agotamiento de empujar los límites de su don o algo en el aire del vagón de tren, pero tuvo la extraña y borrosa impresión de que la mujer se estaba encogiendo. Sacudiendo la cabeza, descartó la idea como una ilusión causada por su fatiga. Frunciendo el ceño, volvió a activar su don para aligerar el peso de la mujer y la levantó en sus brazos. Forcejeando, salió corriendo del vagón del tren, luchando contra la nauseabunda agitación en su estómago. Apenas llegó a las escaleras que conducían a la salida de la estación, cuando sintió que sus piernas se debilitaban al ver cuánto le quedaba por recorrer. Entonces, se le ocurrió una idea. Bajando la máscara improvisada que había confeccionado con su camisa rosa, gritó con toda la fuerza que su voz podía reunir. «Por favor. Si puedes escucharme, agarra la mano de la persona que está a tu lado». Su voz tembló ligeramente, pero la mantuvo fuerte. «Es la única forma en que puedo sacarlos a todos de aquí». Aunque la mayoría de las personas rescatadas mantuvieron los ojos cerrados, sus rostros reflejando el mismo dolor inexplicable, algún instinto de supervivencia pareció empujarlos hacia adelante. Lentamente, manos temblorosas se extendieron, encontrando y abrazando a otras. Se agarraron con fuerza, formando una cadena humana. Uraraka exhaló un suspiro de alivio cuando su plan comenzó a funcionar. Con renovada determinación, agarró a la mujer que lideraba la fila. Usando su don para aligerar el peso de todos, subió las escaleras, con la cadena de personas detrás de ella como muñecas de papel. Cuando llegaron a la superficie, y se aseguró de que todos estuvieran al menos a unos centímetros del suelo, desactivó su don. La gente aterrizó suavemente, finalmente inhalando el aire fresco del exterior. «Increíble. Ella sacó a toda esa gente ella sola», exclamó alguien en la multitud, lo que provocó murmullos de admiración. Uraraka apoyó las manos en las rodillas, jadeando, luchando por recuperar el aliento y suprimir las náuseas. Sin dudarlo, se puso de pie de nuevo y corrió de regreso a la estación. La multitud, al observarla, comenzó a expresar sus preocupaciones. «¿Dónde están los héroes profesionales? ¿Y la policía?», preguntó una mujer con voz temblorosa. «Dicen que esto también está sucediendo en otras estaciones de tren bala», respondió alguien. «Probablemente no puedan seguir el ritmo de todo». Los murmullos de incertidumbre crecieron hasta que un hombre visiblemente frustrado alzó la voz. «Deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. Una chica está haciendo todo el trabajo mientras nosotros nos quedamos aquí mirando». Sus palabras resonaron entre la multitud. «Pero esto es un trabajo de héroe», replicó una mujer. «Alguien aparecerá pronto para ayudar. No deberíamos estorbar», agregó otro. «¿Y cómo puedes estar tan seguro?», insistió el hombre. Sin esperar una respuesta, se arrancó la camisa y la convirtió en una máscara improvisada como la de Uraraka. Luego, se dirigió hacia la estación. Su acción fue suficiente para inspirar a otros. Poco a poco, más personas comenzaron a seguirlo, decididas a echar una mano. Dentro de la estación, Uraraka estaba tocando el brazo de otra persona inconsciente cuando el mismo hombre apareció a su lado para ayudarla. Más voluntarios se unieron al esfuerzo, moviéndose a través de los pasillos y llevando a los afligidos hacia las salidas. Fuera, con el sonido de las sirenas de las ambulancias anunciando su llegada, Uraraka se desplomó de rodillas, demasiado agotada para mantenerse en pie. El hombre que se había acercado primero la atrapó antes de que cayera por completo, acostándola suavemente. Cerró los ojos, las lágrimas se deslizaron mientras un pensamiento cruzaba su mente. ¿Cómo le fue a Deku en su examen? ¿Y Saito había llegado a trabajar? Había caído la noche. Urabiti, que ahora tenía 22 años y todavía vestía su traje de héroe después de un largo día de trabajo, corrió por la calle, tratando de llegar a Deku. «Todavía no contesta», murmuró ella con preocupación, bajando el teléfono y cerrándolo con un gesto de decepción. «Y no puedo pensar en ningún otro lugar en el que pueda estar». Sus ojos se posaron en la puerta del taller de Atsume. Vaciló un momento, con el puño en alto, lista para llamar.
Sin embargo, un sonido amortiguado desde el interior la detuvo. «Ah, Atsume, ¿qué estás haciendo?». La voz nerviosa de Izuku se filtró débilmente a través de la puerta. «Relájate, Midoriya. Solo tienes que confiar en mí», contestó Atsume con una calma que solo aumentaba la tensión en el aire. Después de un breve silencio, agregó: «¿O es que no quieres mejorar tus habilidades para impresionar a Uraraka?». «No creo que esta sea la forma correcta de hacerlo», tartamudeó Izuku, sonando más nervioso que antes. Los ojos de Uraraka se abrieron de par en par y sus uñas se clavaron en la puerta de madera. Su corazón se aceleró ante las palabras que acababa de escuchar, pero la curiosidad la mantuvo en su lugar. «¿Qué fue eso?», preguntó Izuku de repente. «Creo que vino de la puerta. Solo escucho el sonido de tu miedo al éxito, Midoriya. Simplemente no entiendo tu actitud en este momento, y de repente. Siempre has sido un buen chico, haciendo todo lo que te pido», exclamó Atsume en su tono alegre y persuasivo. Cuando no hubo respuesta, Atsume siguió adelante. «Vamos. No me obligues a forzarte». Atsume amenazó con más firmeza. Su advertencia fue seguida por el sonido de un forcejeo, acompañado por el estrépito de herramientas y partes de algún invento que caían al suelo. Uraraka no pudo soportarlo más. Imaginando una escena de acoso, o algo peor, irrumpió en el taller. Lo que encontró fue completamente diferente de lo que su mente había conjurado. Allí estaba Izuku, aferrado con ambas manos y pies al marco de una puerta de metal, mientras Atsume maniobraba un robot armado con un émbolo, tratando sin éxito de empujarlo hacia adentro. Cuando ambos notaron su presencia, se congelaron por un momento, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en medio del caos. Después de una larga explicación de Atsume, Uraraka, todavía confundida, repitió lo que acababa de escuchar para asegurarse de que había entendido correctamente. «Entonces, esta máquina puede aumentar la fuerza física de una persona modificando su ADN». «Bueno, más o menos. Tengo que admitir que estoy impresionada de que hayas logrado captar parte de la idea tan rápidamente, incluso si es una versión muy simplificada», respondió Atsume, con un tono mezcla de entusiasmo y condescendencia. «Aunque supongo que eso es normal, viniendo de alguien que todavía está usando ese dinosaurio tecnológico», añadió, señalando el teléfono que Uraraka todavía sostenía en su mano. Uraraka entrecerró los ojos, conteniendo su molestia. «No creo que mi resumen haya sido tan malo, teniendo en cuenta toda la jerga innecesaria que usaste», murmuró para sí misma. Mientras tanto, Izuku estaba ocupado examinando una serie de registros en una tableta y no parecía haber prestado atención a lo que ninguno de ellos había dicho. Uraraka no pasó por alto el hecho de que llevaba una bata blanca de laboratorio y un par de gafas a juego con las de Atsume. Por un momento, parecieron un par de inventores trabajando juntos, y la idea la irritó más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Mira esto». Izuku exclamó de repente, señalando la pantalla de la tableta y rompiendo su cadena de pensamientos. «Este porcentaje de riesgo es increíblemente alto». Atsume, sin embargo, ni siquiera se molestó en mirar. «Siempre hay un margen de error en los grandes inventos. Si nos detuviéramos ante cada pequeño inconveniente, nunca avanzaríamos», dijo con indiferencia. «Y esta es la forma más rápida de liberar todo tu potencial. ¿O no sigue siendo tu sueño? Para convertirte en el héroe más fuerte». La inventora extendió una mano hacia el abdomen de Izuku, como si estuviera a punto de convencerlo con un toque, o tal vez empujarlo hacia la máquina, pero Uraraka actuó antes de que ella pudiera. «Si no quiere hacerlo, no deberías obligarlo». Uraraka intervino, interponiéndose entre ellos con las manos levantadas. «También creo que es demasiado peligroso». «Uraraka», murmuró Izuku, sorprendido por su repentina intervención. Atsume no se echó atrás. «Ahora veo por qué Midoriya está actuando así. Pero estoy sorprendido, después de todo lo que he hecho por él. Ponerlo en riesgo para que pruebe tus inventos no es algo por lo que debería estar agradeciéndote», respondió Uraraka con firmeza. Izuku dio un paso adelante, dejando el espacio protector que había creado. «Lo siento, Uraraka, pero, la verdad es que creo que Atsume es un inventor brillante. Y siempre ha sido cuidadosa con mi seguridad», dijo, mirando a Atsume con un destello de confianza. «Pero, ¿ves? Eso no fue tan difícil, ¿verdad?
dijo Atsume triunfalmente, colocando una mano en la espalda de Izuku y guiándolo hacia la máquina. Uraraka abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Para cuando logró reunir el coraje para detenerlos, ya era demasiado tarde. Atsume tiró de una palanca con un movimiento decisivo, y la máquina se iluminó con un intenso resplandor verde. El humo blanco comenzó a elevarse desde su base, llenando el aire con un zumbido mecánico. Cuando la puerta se volvió a abrir, la silueta que emergió dejó a ambas chicas atónitas. De pie frente a ellos no había solo un Izuku, sino dos.